Bien, nunca había entendido el fanatismo de algunos por el Eurobeat e Initial D. Sabía que existía, que había un montón de memes sobre ello, pero nunca le había prestado demasiada atención. Era un viernes como cualquier otro. Mi amigo Marco, un loco de los autos japoneses, vino a recogerme en su Toyota Corolla del 98, con más stickers de Fujiwara Tofu Shop de los que debería permitirse legalmente. Antes de subir, me miró fijamente y me dijo con una sonrisa de maníaco: Anon, hoy te voy a educar. No sabía a qué se refería, pero confié en él. Me subí al auto y, antes de que pudiera abrocharme el cinturón, presioné el botón de la radio. De repente, mi cerebro fue atacado por un ritmo frenético, sintetizadores y una voz japonesa que parecía estar gritando sobre carreras ilegales. Era Running in the 90, el himno no oficial de las personas con más caballos de fuerza en la cabeza que en el motor. Dios, ¿qué es esto?, pregunté, sintiendo como mi pulso se aceleraba. Bienvenido al Eurobeat, Anon. Pisó el acelerador y, aunque su Corolla apenas podía con la cuesta del estacionamiento, en mi mente ya estábamos corriendo en una carretera de montaña bajo la luz de la luna. Salimos a la autopista y, por algún motivo inexplicable, cada auto en la carretera se convirtió en un obstáculo de un videojuego. Un sedán aburrido se volvió un oponente que debíamos dejar atrás, y un camión de carga era el jefe final de la pista. En cuestión de minutos, mi percepción del mundo cambió. Cada curva tenía un significado, cada semáforo era el inicio de una nueva carrera, cada peatón, bueno, seguía siendo un peatón, no soy un psicópata. Las canciones seguían una tras otra, Gas Gas Gas, Deja Vu, Night on Fire. Con cada beat, mi confianza al volante crecía sin ninguna razón lógica que lo justificara. Bro, déjame manejar, necesito sentir esto. Marco dudó por un momento, pero al ver mis ojos inyectados de adrenalina y estupidez aceptó. Nos detuvimos en una gasolinera, intercambiamos asientos, y me entregó las llaves como si estuviera pasando una espada sagrada a su discípulo. Lo siguiente que pasó es un borrón en mi memoria. Solo recuerdo poner primera, salir derrapando en mi cabeza y lanzarme de lleno a la carretera. La música seguía, cada canción parecía empujarme a ir más rápido, a tomar cada curva con más decisión, a convertirme en el protagonista de mi propio episodio de Initial D. Y entonces vi la rotonda. Era una curva amplia, nada complicada, pero en mi mente estaba a punto de ejecutar el drift más legendario de la historia. Solté el acelerador, giré el volante y me di cuenta de que no tenía ni la más mínima idea de cómo hacer un derrape. Las ruedas chillaron, el auto patinó de manera completamente ridícula y terminé subiéndome al borde de la rotonda, con la parte trasera del Corolla en un arbusto y un ciclista mirándome con la expresión de alguien que acababa de presenciar la estupidez en su estado más puro. Silencio. El Eurobeat seguía sonando. Miré a Marco. Estaba en shock, pero luego empezó a reírse. Anon, casi nos matamos, pero admito que la intención estuvo ahí. Encendí las luces de emergencia y me quedé mirando la carretera. Me había dejado llevar por el poder del Eurobeat. Había sentido en mi carne lo que significaba déjà vu, y había aprendido que, si bien la música podía hacerme sentir un dios de la velocidad, la realidad era que solo era un idiota con un Corolla atrapado en un arbusto. Desde entonces, cada vez que escucho Running in the 90, mi pie tiembla sobre el acelerador, y cada vez que paso por esa rotonda, saludo al arbusto que una vez fue testigo de mi derrota. Desde que descubrí el Eurobeat, no he podido conducir de manera normal. Algo en los sintetizadores y la velocidad de la música activa una parte primitiva en mi cerebro que me convierte en un piloto de carrera ilegal, al menos en mi imaginación.
Por desgracia, mi auto no estaba a la altura de mi nueva mentalidad de corredor. Un Nissan Versa 2015 no inspira respeto en la carretera. No puedes escuchar déjà vu en un Versa sin sentirte un fraude. Así que hice lo que cualquier persona con 2 neuronas y 0 sentido común haría. Pedí prestado el Honda Civic de mi primo. Era un Civic del 98, tuneado con el mal gusto característico de los dueños de Civics. Alerón gigante, escape que sonaba como si el auto tuviera tuberculosis, luces LED debajo del chasis y un sticker de Fujiwara Tofu Shop en la ventana trasera. Lo tomé prestado un sábado por la noche. Cuídalo, me dijo mi primo, y por Dios, no hagas tonterías. No te preocupes, le respondí, mientras conectaba mi playlist de Eurobeat. El problema empezó en cuanto salí del estacionamiento. Encendí el motor, puse gas al máximo volumen, pisé el acelerador y olvidé que estaba en una calle residencial. El rugido del escape resonó en todo el vecindario. Un anciano que pasaba a su perro me miró con desprecio. Un niño en bicicleta se detuvo a mirar el auto. Yo, por mi parte, ya estaba en otro planeta. Vamos a la autopista, le dije a mi amigo Daniel, que venía de copiloto. Tomamos la avenida principal y nos dirigimos a una carretera que pasaba cerca de las afueras de la ciudad. Era de noche, había poco tráfico y todo estaba listo para que la experiencia drift comenzara. Anon, cálmate, dijo Daniel cuando vio que tomaba una curva a más velocidad de la que debería. Tranquilo, yo sé lo que hago, respondí, sin tener absolutamente ninguna idea de lo que estaba haciendo. El Eurobeat seguía sonando. Cada beat me hacía pisar el acelerador un poco más. Cada curva era una oportunidad de demostrar mi talento inexistente. Entonces, lo vi. Un coche en el retrovisor. Faros que se acercaban a gran velocidad. Anon, creo que alguien nos sigue, dijo Daniel, ya preocupado. Yo, en mi infinita estupidez, asumí que era un retador. Alguien que, como yo, había sentido el llamado del Eurobeat y quería poner a prueba su auto contra mi poderoso Civic. Oh, ¿quieres jugar, murmuré con una sonrisa mientras bajaba de cambio para ganar aceleración. Daniel se agarró del asiento. Pisé el acelerador y sentí la adrenalina correr por mi cuerpo. El otro auto también aceleró. Era el duelo definitivo. La noche, la velocidad, el rugido del motor y entonces las luces rojas y azules. Era un patrullero, no un retador, no un piloto callejero. Era la policía. Silencio en el auto. El Eurobeat seguía sonando, pero ahora solo añadía un toque cómico a la situación. Bajé la velocidad y me orillé. El oficial se acercó. Miró el Honda Civic de arriba abajo con una expresión de cansancio. ¿Sabes por qué te detuve?, me dijo. Miré a Daniel. Daniel me miró a mí. Porque Running in the 90. El oficial no se rió. Nos pusieron una multa. Mi primo no volvió a prestarme su auto. Y yo, bueno, sigo escuchando Eurobeat. Solo que ahora, con un poco más de prudencia. Desde que el Eurobeat entra en mi vida, cada vez que conduzco siento que estoy en un episodio de Initial D. No importa si voy al supermercado o a recoger a mi abuela. Cada trayecto se convierte en una carrera mentalmente. Pero hubo una noche en la que esto dejó de ser solo mi imaginación y se convirtió en una verdadera batalla en la carretera. Era un viernes, había salido tarde del trabajo y solo quería llegar a casa. Pero el destino tenía otros planes. Encendí el motor de mi auto y, por reflejo, puse Running in the 90. No debería haberlo hecho. Apenas salí del estacionamiento, mi cerebro cambió de configuración. De repente, cada luz roja era una línea de salida, y cada auto en la vía un oponente que debía ser superado. Avancé con control, sin hacer tonterías, hasta que lo vi. Un taxi amarillo. Iba rápido, zigzagueando entre los autos, claramente tratando de adelantar a todos. Me miró, yo lo miré. Sabíamos lo que estaba a punto de pasar. Era un duelo no declarado, pero ambos lo entendimos sin decir una sola palabra. Pisé el acelerador, él hizo lo mismo. Comenzó la batalla. Cada semáforo era una oportunidad para adelantar. Cada curva se convirtió en un reto de habilidad. La música retumbaba en el auto. Me sentía imparable. Pero había un problema. El taxista era bueno. No solo tenía experiencia en la jungla de asfalto, sino que conocía cada atajo, cada truco de tráfico. Mientras yo confiaba en mi adrenalina y en el Eurobeat, él confiaba en años de esquivar peatones y desafiar la muerte en cada turno. En un momento, pensé que lo tenía. Tomé una curva cerrada a mayor velocidad que él y lo dejé atrás.
Te tengo, grité sintiéndome como Takumi, pero el taxista no había terminado. De repente, apareció en un carril lateral, me rebasó con una precisión absurda y se perdió en el tráfico. Me quedé en shock. Había sido derrotado por un taxista. Silencio en el auto. El Eurobeat seguía sonando, pero ahora sonaba más triste. Desde esa noche, cada vez que veo un taxi, siento un escalofrío en la espalda, y es porque sé que en algún lugar de la ciudad, ese taxista sigue buscando nuevas víctimas. Todo comenzó una noche en la que me moría de hambre. Ya era tarde, y lo único abierto era un McDonald's de 24 horas al otro lado de la ciudad. No tenía opción, tenía que ir. Subí a mi auto, puse mi playlist de Eurobeat y arranqué. No porque tuviera prisa, sino porque ya era un reflejo. No puedo conducir sin sentir que estoy en una carrera ilegal en las montañas de Aquina. Salí a la avenida. La ciudad estaba prácticamente vacía. Solo unas cuantas luces de semáforo parpadeante en la distancia. Entonces, mi cerebro hizo clic. Si no hay tráfico, significa que puedo ir más rápido. Pisé el acelerador. El rugido de mi motor, bueno, más bien zumbido triste de un motor de 4 cilindros, resonó en la calle vacía. Cada curva en la avenida se convirtió en un desafío, y cada recta en una oportunidad para demostrar mi velocidad imaginaria. Finalmente, después de atravesar la ciudad como si fuera un piloto de Initial D, llegué al McDonald's, y aquí es donde las cosas se fueron a la mierda. Me acerqué al autoservicio con la misma mentalidad de carrera que traía en la carretera. No iba a ser una simple parada normal, no, iba a ser una parada en los pit. Reduje la velocidad antes de llegar a la ventanilla como si estuviera entrando en los pit en la Fórmula 1. El trabajador del McDonald's abrió la ventanilla. Buenas noches, bienvenido a McDonald's. ¿Qué desea ordenar? Mi cerebro, aún en modo Eurobeat, tomó la peor decisión posible. Miré fijamente al trabajador y sin pensarlo dije: tanque lleno de alto octano, por favor. Silencio absoluto. El tipo me miró como si le hubiera pedido plutonio. Mi alma abandonó mi cuerpo. El Eurobeat seguía sonando en el fondo, burlándose de mí. El trabajador del McDonald's parpadeó un par de veces y luego, con una cara de «estoy demasiado cansado para lidiar con esto», respondió: «¿Quieres papas con eso?». Traté de recuperar la dignidad. «Sí, combo grande, por favor». Me dio mi orden sin hacer preguntas, probablemente porque no quería hablar conmigo nunca más. Salí del autoservicio en silencio, con el rostro rojo de vergüenza. Apagué el Eurobeat. Esa noche aprendí una lección valiosa. Escuchar gas, gas, gas antes de pedir comida rápida no es una buena idea. Desde que descubrí el Eurobeat, cada vez que conduzco siento que estoy en un tramo de la montaña de Aquina. No importa si solo voy a la tienda por una coca. En mi mente soy un prodigioso del drift. Pero hubo un día en el que el destino decidió darme una lección de humildad. Todo comenzó una noche en la que estaba solo en casa. Me dio hambre y, como cualquier persona razonable, pedí una pizza. El repartidor me dijo que llegaría en 30 minutos. Miré la hora. 25 minutos después, vi por la ventana y noté que la moto del repartidor estaba llegando al final de la calle. Algo en mi interior hizo clic. Podía ganarle. Me puse los zapatos a toda velocidad. Agarré las llaves del auto y salí corriendo. El objetivo: llegar antes que el repartidor a la puerta de mi casa. Subí el auto y encendí el motor. Mi playlist de Eurobeat comenzó a sonar automáticamente. Destino: mi propia casa. Competencia: un sujeto en una motoneta con una caja de pizza amarrada atrás. La carrera más absurda de la historia había comenzado. El repartidor giró en la esquina. Yo pisé el acelerador. Avancé media cuadra. Él también. No podía dejar que él ganara. Reduje de cambio y aceleré más. Los neumáticos chillaron. Giré bruscamente en la última curva antes de mi casa, sintiendo que estaba en una escena de Initial D. La victoria era mía, pero entonces, el repartidor, sin inmutarse, saltó el tope que yo intenté esquivar, aterrizó perfectamente y se detuvo frente a mi casa antes de que yo siquiera pudiera frenar. Me miró, yo lo miré, sabía que había perdido. Con la dignidad destruida, bajé del auto y caminé hacia él. «Una pizza grande con pepperoni», dijo con total tranquilidad, como si no acabara de derrotarme en una carrera ridícula. Le pagué en silencio. Cuando se fue, mi única reflexión fue: he sido derrotado por un hombre en Crocs y una moto que no pasa de 60 km por hora. Apagué el Eurobeat y no lo volví a escuchar por una semana. Había conocido a una chica en internet.
Llevábamos semanas hablando y finalmente aceptó salir conmigo. La cita era sencilla, la recogería, iríamos a cenar y la pasaría a dejar en su casa. Un plan infalible, o al menos eso pensé. Ese día, me aseguré de que todo estuviera perfecto. Me vestí bien, limpié el auto y me puse perfume en cantidades industriales. Salí de mi casa y, como siempre, conecté mi playlist de Eurobeat. Era un trayecto corto, pero mi cerebro no conocía el significado de conducir relajado. Cada calle era una pista de carreras, cada semáforo en verde era un banderazo de salida. Para cuando llegué a su casa, estaba en modo Takumi Full Power. Me estacioné frente a su casa, tomé mi celular y le avisé que ya estaba afuera. 2 minutos después, la vi salir. Aquí es donde todo se arruinó, porque justo cuando abrió la puerta y entró en el auto, déjà vu comenzó a sonar a todo volumen. Ella se quedó en silencio, yo también. Era como si el destino hubiera decidido que debía arruinar esa cita en los primeros 5 segundos. ¿Qué es esto?, preguntó con una risa nerviosa. «Oh, eso, es música japonesa de coches». Intenté apagarla, pero mis dedos, traicionados por la vergüenza, presionaron el botón equivocado. El volumen subió. La canción entró en su clímax con toda su potencia. Ella me miró con una mezcla de confusión y miedo. Bueno, vámonos», le dije intentando actuar normal. Arranqué el auto, pisé el acelerador demasiado fuerte. Las llantas hicieron un sonido ridículo en el pavimento. Ella agarró el cinturón de seguridad como si su vida dependiera de ello. «¿Siempre manejas así? ¿U hoy es especial?», preguntó con tono sarcástico. Solo cuando escucho esta música». «¿Y tienes que escucharla ahora?». Silencio. Tuve que apagarla. El resto del camino fue incómodo. Intenté hacer una conversación, pero después de mi demostración de piloto ilegal, parecía que ya no confiaba en mí. La cena estuvo bien, pero cuando la llevé de regreso a su casa, antes de bajarse, me lanzó la pregunta que me destruyó por dentro. «No lo tomes a mal, pero ¿tienes un fetiche con los coches o algo así?». Me quedé en shock. No supe qué responder. Al final nunca volví a saber de ella y aprendí una valiosa lección. Nunca pongas Eurobeat en tu primera cita. Era una noche fría. El asfalto aún tenía rastro de la lluvia de la tarde, reflejando las luces de los pocos autos que quedaban en la carretera. Pero yo no era un conductor cualquiera. Yo tenía un propósito. Esa noche, todo cambiaría. Desde hace meses, un sujeto con un BMW negro había estado humillando a todos en la montaña. Nadie podía vencerlo. Se movía como un fantasma entre las curvas, dejando atrás a cualquiera que intentara desafiarlo. Lo llamaban el Señor de la Noche, y yo, un simple aficionado al Eurobeat, con un auto que apenas pasaba la verificación vehicular, había decidido desafiarlo. Llegué al punto de encuentro y estaba él, apoyado contra su auto, con una expresión de absoluta confianza. «Así que tú eres el siguiente», dijo con una sonrisa burlona. Sí, no necesitaba más palabras. Nos subimos a los autos. El ambiente se puso tenso. El silencio solo fue interrumpido por el sonido de los motores encendiéndose. Mi reproductor automático, como si entendiera la gravedad de la situación, comenzó a sonar con la intro de Night on Fire. El destino había hablado. Señalaron el inicio de la carrera. Luz verde. Pisamos el acelerador. El BMW salió disparado como una bestia, pero yo tenía algo que él no tenía, el espíritu del Eurobeat. Cada curva, cada cambio de marcha, cada metro de la carretera se convirtió en una danza entre la vida y la muerte. Él intentó sacarme ventaja en las rectas, pero yo me pegaba en su parachoques como un espíritu vengativo. Entonces, llegó la parte más temida en la carretera, el paso de la muerte, una curva cerrada en bajada donde muchos habían perdido el control. Sabía que él intentaría frenar, yo no. Reduje el cambio, controlé el volante y me lancé en un drift perfecto. El mundo se ralentizó, mi auto deslizándose al límite, con el Eurobeat sonando en su máximo esplendor. Por un segundo, sentí que podía ver a los dioses del automovilismo observándome con aprobación. Cuando recuperé el control, ya estaba delante. El BMW quedó atrás, incapaz de seguirme. La meta estaba cerca. El rugido de mi motor y la música se mezclaron con una sinfonía gloriosa. Entonces, crucé la línea final. Había ganado. Silencio. El BMW se detuvo a mi lado. Su conductor bajó la ventanilla. Me miró y con una mezcla de sorpresa y respeto me dijo:
Eres bueno. Yo solo asentí, no necesitaba reconocimiento. El Eurobeat ya lo había dicho todo por mí. Mi cara cuando esa noche me convertí en una leyenda.